ejemplo, voy a ponernos ahí sobre los 23 años que desde el CIEA se está llevando a cabo la campaña de conservación de aguiluchos en Extremadura. Como digo, esta exposición hace referencia a eso, a los últimos 23 años que estamos funcionando, aunque tenemos en Extremadura pues trabajos que se remontan a mucho más atrás. En concreto, a finales de los años 70, ya cuando ADN pues, puso en marcha la primera campaña de conservación de aguiluchos en toda Extremadura. Ayer estuvo con nosotros aquí Paco Blanco, pero se tuvo que marchar y hubiera sido muy interesante que nos contara algunas anécdotas de la forma que se trabajaba en aquella época y bueno, hubiera sido bastante gracioso. Paco Blanco también tuvo mucha culpa de que estuvimos aquí, como digo, porque en el año 91, cuando tuvo lugar la primera reunión por parte de lo que hoy se dirigía, pues fue promovido por él, hasta entonces pues cada uno hacía la guerra, digamos, por su cuenta, y este hombre pues quiso ponernos en común a todos, y en el año 91 pues desde ADN organizó la primera reunión de aguilucho, que dio lugar a la creación del CIA, y desde entonces pues vamos teniendo esas reuniones periódicamente. Como digo, estamos trabajando conjuntamente en todas las temporadas del año 2000, cuando la Dirección General de Medio Ambiente, como se llamaba entonces, pues se puso en contacto con nosotros y empezamos a trabajar en todas las temporadas. Estas son el mapa de Extremadura con todas las regiones, con todas las partes que tiene con presencia, como que tenía en aquella época con presencia de aguilucho cenizo. Se empezó con el aguilucho cenizo, aunque luego también empezamos a trabajar con el ladrillo. Por entonces, estoy hablando del año 2000, en todas estas zonas que están de distintos colores, pues había presencia de aguilucho. Aquí tenemos los nombres que nosotros le dimos en su momento para empezar a trabajarla y pues, para buscar gente en cada uno de esos lugares. Bueno, pues deciros que es una actividad que se va a cabo siempre por parte de voluntarios, tanto de algunas asociaciones como por parte de algunos a nivel particular. Y en ese año pues también la Dirección General de Medio Ambiente destinó una cuantía para indemnizar a los agricultores y a los maquinistas por la labor de dejar rodales en torno a los micros y dejar la primera reserva. Bueno, dentro de este lazo de tiempo de 2020 a 2022, 23 años esto, pues hay diferentes periodos de tiempo que vamos a ver por separado por una serie de razones. En estos primeros años, en los años 2000 a 2005, los 6 primeros años, pues se llevó a cabo la campaña en toda Extremadura, en todo el conjunto, en todos esos lugares que habéis visto previamente en el mapa, y los resultados que se tuvieron pues, son los que tenemos aquí en esta tabla. Esto se ve mejor en una gráfica, estamos viendo pues, las parejas totales, las parejas controladas y los pollos volados. Como veis aquí hay desde que se empezó hay una subida y luego una bajada en el año 2005. 2005 fue el primer año de este lapso de tiempo de 23 años en el que tuvimos una problemática muy seria debido a la sequía y sobre todo a unas horas de calor importantes. Bueno, en 2006 se inició una nueva parte de este periodo en la que bueno, pues tuvimos ya importantes problemas presupuestarios, ya se constituyó el GIAC como asociación, porque hasta entonces pues, era un grupo como pasó en su día con el GIAC, que hasta hace unos años no tuvimos estatuto, pues allí nos pasaba igual. Nosotros éramos el grupo extremeño de aguilucho, nos reuníamos todos los años, un par de veces antes y después de la campaña, pero ya tuvimos que constituirlo como asociación con la idea de pues, hacer más presión y poder conseguir también unos fondos de subvenciones y demás para poder continuar con la campaña. Esta segunda parte va desde 2006 hasta 2011 y los resultados de esta segunda fase pues, son los que estáis viendo ahí también en la pantalla y que se ven, como digo siempre, pues, mucho mejor, o por lo menos yo lo veo siempre mejor en una gráfica en el que tenemos las parejas totales, las parejas controladas y los pollos volados. Como estáis viendo, en la mayor parte de los casos el número de pollos, luego veremos más adelante la productividad, pero como veis el número de pollos volados por aquellos años era bastante considerable si se compara con los resultados que tenemos recientemente. En ese tiempo, cuando llegó 2010-2011, tuvimos nuevos problemas de financiación para el desarrollo de la campaña, no solamente por no disponer de dinero, sino porque era mediante subvención, teníamos que adelantar el dinero nosotros, es decir, recibíamos una subvención por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, como se llamaba entonces,
Nosotros tenemos que hacer el gasto, justificar ese gasto convenientemente y luego después, un año casi, 2 meses después, se cobraba ese dinero y entonces, pues claro, el hecho de tener que adelantar ese dinero y demás, pues dio lugar a que algunos grupos pues, se fueran tirando de la campaña. Precisamente los más pequeños, muchas veces ornitólogos a título individual y demás, y en poco tiempo pues se quedó que parte de la zona quedó sin cubrir. De hecho, de esta zona se mantenían todas estas zonas que veis aquí, todas en la provincia de Badajoz, y en la provincia de Cáceres no digamos la tormenta perfecta. En primer lugar, no teníamos voluntarios que se hicieran cargo de la provincia de Cáceres. Había 3 núcleos principales que son, aparte del tercio, ese que habéis visto en el mapa, la parte de arriba, la zona de Metales, ya pues, no se tiene constancia del tiempo que se han ido. Teníamos 3 núcleos principales que eran Llanos de Broza, Llanos de Cáceres y Llanos de Trujillo. Pues en esos sitios, aparte de no encontrar gente suficiente para hacer la campaña durante 2 o 3 años, a veces que encontramos algún voluntario, luego le salía un trabajo. En un caso concreto teníamos un compañero ya dispuesto a colaborar, empezó los primeros días, luego era veterinario, le salió un trabajo en Canarias, se fue a Canarias y aquello se quedó sin gente. Luego tuvimos otra chica que luego empezó a trabajar también en otro trabajo para la Junta, no podía hacerlo. En fin, que fueron una serie de circunstancias que se nos iba la gente y no podíamos contar con personal para hacer esa campaña. Pero es que al mismo tiempo, tanto en Llanos de Broza como en Llanos de Trujillo, cambió radicalmente el modelo de gestión de las fincas donde se sentaban los desnuchos. En ambos casos se sustituyó la oveja por la vaca y, bueno, en el caso de Trujillo incluso la finca donde se sentaba una colonia de más de 20 parejas dejaron de sembrarla, metieron vacas ahí de forma intensiva y aquello que les había dicho pues no se encontraron que un año para otro, que donde había una siembra todos los años, una hoja de siembra, más arriba, más abajo, allí no había nada absolutamente, y no había ni pasto siquiera, porque las vacas que estaban allí lo tenían todo machacado y bueno, desaparecieron inmediatamente de él. En Llanos de Broza pasó algo muy parecido y en Llanos de Trujillo se siguieron manteniendo, pero claro, lo que ocurre es lo que hemos dicho muchas veces, lo que se ha visto esta mañana, cuando no se hace campaña durante sucesivos años en una zona, cuando no se hace ningún tipo de medida de protección, pues las parejas van disminuyendo y lo poquito que queda en Cáceres pues son 5 o 6 parejas ahora mismo que están gestionadas por Seod Life de Cáceres y que en los últimos años no ha salido ni siquiera un pollo, por los métodos de intervención que están utilizando, de los cuales no vamos a hablar ahora, pero en los últimos años pues, la provincia de Cáceres está totalmente abocada al fracaso. No sabemos si alguna vez se instalará una pequeña colonia y se lleven a cabo algunos métodos que conlleven y que puedan sacar pollo adelante, pero en los últimos años, como digo, cero absoluto. Como decía, en 2016 se dejó ya hacer definitivamente campaña en los Llanos de Cáceres y la campaña continúa en el resto de la zona con el 75% de la población aproximadamente de lo que teníamos en un principio. El periodo de tiempo este va de 2016 a 2019 y ahí tenemos los datos y a continuación pues aquí ya empieza a haber una época en la que el número de, como veis, el número de pollos volados ya no es tan importante como los años anteriores. Hasta 2016 muy bien. En 2017 tuvimos otro episodio importante de calor, unas horas de calor muy grandes y ahí pues, incluso el número de pollos, como veremos después, la productividad está muy baja. Hubo una pequeña recuperación, hay una pequeña recuperación los años siguientes, pero bueno. Aquí tenemos el total del lazo de tiempo que estamos hablando. Parejas totales, parejas controladas, pollos volados y productividad. La productividad casi no la veremos después porque casi no se ve aquí. Los datos de productividad son muy bajos comparados con estas cifras tan altas, pues no nos aparece aquí la gráfica. Pero lo importante es lo que quiero que veáis que hay aquí 3 bajadas importantes, que son la de 2005, como decía, como consecuencia de olas de calor, 2012, la peor de todas, que se asociaron olas de calor más una sequía tremenda que no había pasto prácticamente en ningún sitio. Las zonas de siembra tenían una cobertura de 40 centímetros escasamente, entonces claro, cualquier nido que instalaran en una siembra tan baja pues daba lugar a que podía ser predado con mucha facilidad. En aquel tiempo todavía no estábamos utilizando el tema de cercado, este tipo de cosas, y pues, entonces pues la productividad fue, solo quiero recordar que de 0,5 la más baja en este periodo de tiempo. 2017, como vuelvo a decir, también fue mala, y 2022 hemos tenido, como sabéis todos, este año importantes olas de calor. Pero sin embargo aquí ocurre una cosa muy curiosa. Aquí tenemos productividad ligeramente positiva, casi en el límite, pero una productividad positiva. ¿Por qué? Ahora veremos después por qué. Hablando de productividad, aquí tenemos la productividad de todo este periodo de tiempo. Como veis, baja en 2005, baja en 2012,
baja en 2017 y este año, aunque ha sido un año tremendamente malo por el tema de que hemos tenido 3 olas de calor sucesivas, que han muerto muchos pollos en distintos lugares, pero sin embargo esa productividad no ha bajado tanto como en años anteriores, como en esos otros lugares que se daban en unas circunstancias muy similares. Bueno, brevemente este es el presupuesto del que hemos dispuesto durante este periodo de tiempo. En los últimos años está igual, está equiparado, se prevé que se mantenga más o menos así, da lo justo para hacer la campaña por parte de voluntarios, comporta pues el desplazamiento, alojamiento, algunas comidas y este tipo de cosas, comporta lo justo, pero bueno, con ello nos estamos apañando de momento, puesto que antes hemos tenido mayor, pero claro, también teníamos la provincia de Cáceres, a la provincia de Badajoz, con esto tenemos lo justito y intentaremos subirlo en los próximos años para hacerlo en mejores condiciones, pero de momento lo hemos tenido lo justo. Aquí, del conjunto de zonas que os hablé al principio, vamos viendo las que se fueron abandonando la campaña y en qué lugar. En primer lugar, en el tercio norte se hablaba de que había 4 parejas sin determinar nidos, habían localizado nidos en el año 2011. En la actualidad no existen datos. Tenemos una cosa que tenemos pendiente, si el próximo año podemos, intentaremos darnos una vuelta por allá. En Navalmoral de la Mata, lo he visto antes, que también desapareció, pues ahí había 3 parejas también en ese año y actualmente se sabe que no hay ninguna. El año pasado hubo unas personas dándose una vuelta por allí y no vieron absolutamente nada. Llanos de Cáceres, pues también como decía, en aquella época había 20 parejas y esto, actualmente ese museo pues quedan aproximadamente 5. El año pasado quedaban 7, este año quedan 5 y así sucesivamente. Si no salen pollos nuevos, si no se consigue que vuelan un pollo, pues difícilmente va a mantenerse esa población. Pues a Llanos de Cáceres también lo borramos del mapa. Badajoz Norte, una zona al norte de Badajoz, la que hemos visto antes, pues también en ese año tenía 8 parejas y ahí, como consecuencia de unas transformaciones agrícolas brutales, pues esas parejas desaparecieron. Estamos hablando de una zona esencialmente dedicada al cultivo de regadío, pero están metiendo últimamente mucha rodera, mucho frutal. Entonces, los pocos terrenos que tenían dedicados a cereal de secano y en algún caso a cereal de regadío, donde se estaban asentando esas 8 parejas, en cuestión de un par de años las arrasaron por completo, las convirtieron en una zona dedicada a ciruela y a melocotón y ese tipo de cosas, y evidentemente los aguiluchos pues dicen que en ese sitio no se van a quedar. Luego ya los de Trujillo, allí era una sola colonia con 25 parejas, la que os contaba antes, que sustituyeron el sitio la zona de cultivo por vaca intensiva. De un año para otro se encontraron con nada y entonces pues lo que nos queda es eso, la provincia de Badajoz. Esta es la distribución actual de este año donde se han encontrado 230 nidos. Cada chincheta de esta supone un nido. Bueno, hay algunos que están muy agrupados, que las chinchetas son perfectas, si las ampliáramos entonces veríamos ya que hay bastante de lo que presumiblemente aparece ahí en esos puntos amarillos. Y decir que en este tipo se han abandonado un total de 5 zonas de trabajo que cogían una población entre 60 y 70 parejas, que es menos del 13% del total. Se mantienen 8 zonas de trabajo con una población actual que ronda un poquito más de las 400 parejas de media, en algunos casos, como hace 2 años, llegamos a casi las 500. En los últimos 3 años esa población se mantiene más o menos estable, pero comparado con los datos de hace 8 años, que cuando se empezó a mermar las zonas de trabajo, podemos decir que se ha perdido en torno al 15% de las aves en las principales zonas. Bueno, los principales problemas que consideramos que afectan a los aguiluchos en Extremadura son... hay que decir que tras 23 años de campaña, y excepto casos, como decía María Jesús, muy puntuales y demás, la práctica totalidad de los nidos son respetados. Son respetados porque se ha llevado a cabo un trabajo bastante dilatado de concienciar a la gente. Se les está pagando una indemnización. Por cierto, a los compañeros del CIE les digo que ayer llegó la cuantía que tenemos que pagar por los rodales de este año. Y claro, ayer, no, antes de ayer, el jueves llegó y hasta la semana que viene evidentemente no vamos a poder iniciar los pagos, pero que ya sabéis que está. Bueno, el control de la población que hemos tenido de forma exhaustiva permite conocer esos principales problemas de población. Aquí no se hace ninguna extrapolación, no se hace ningún cálculo, no se hacen transectos para buscar los nidos. Aquí se busca el 100%, se cubre en todas las zonas de aguiluchera, gracias a la colaboración de mucha gente, y se conoce la población total y absoluta. Se le puede escapar una pareja para arriba o abajo, 2 parejas, pero el número que damos es un número fijo.
Los principales problemas provienen, por un lado, de las transformaciones agrícolas, es decir, transformar zonas tradicionales dedicadas al cultivo de cereal de secano en olivar, en viñedo de espaldera, en almendro, últimamente ha dado la gente por el pistacho. Las condiciones climáticas adversas que son cada vez más frecuentes. Lo estaba hablando hace un momento con una compañera que las circunstancias estas del calentamiento global producido por el cambio climático, esto va a ser cada vez más frecuente. Esas horas de calor que teníamos antes, que son, que habéis visto ahí, 2011, 2005, 2011, cada 5 o 6 años, pues ya la estamos teniendo de 17 a 22, ya parece que se van acortando. Esto va a ser el futuro y tenemos que intentar pues, remediarlo de alguna manera porque esto va a ser cada vez más frecuente, esto está claro. Sin embargo, no voy a hablar mucho de ello porque mi compañera Vicky va a hablar también esta tarde del tema este. Y otro problema que tenemos es la alta tasa de declaración en nidos. Ahí se ha llegado a decir esta mañana en determinados sitios, por ejemplo en Andalucía, que de cada 2 nidos, entendí, sin ningún tipo de intervención, de cada 2 nidos, pues uno fracasaba. Yo puedo decir aquí, sin ningún tipo de intervención, y la prueba la tenemos en Llanos de Cáceres y la prueba la tenemos en otros sitios de la provincia de Cáceres y en algunos también de la provincia de Badajoz, sin intervención, aproximadamente el 98,5% de los nidos sin intervención quedan predados. Si no se establece ningún tipo de medida, predado. A veces creemos que con un retraso de siega, con el establecimiento de una reserva temporal, a veces también tendemos a pensar que el problema está solucionado, pero muchas veces nosotros hemos comprobado, utilizando drones, que dentro de una zona que establecemos como reserva, por lo menos en algunas zonas de Extremadura, por lo menos en la zona de La Serena en la que nosotros trabajamos, eso es como hacer absolutamente nada. Un cercado protege. Dejar el terreno, aunque sean varias hectáreas sin cosechar, dada la abundancia sobre todo de zorros, en muchos casos, en determinadas zonas de Extremadura, no sirve absolutamente para nada. Entonces es preferible destinar ese dinero a fabricar y a colocar más cercados que a indemnizar por una cosecha tardía que va a servir para poco. Y si está sirviendo para poco para el aguilucho cenizo, obviamente para otras especies como el sisón, que también cría con frecuencia en las cereales como la butarda, pues seguramente ocurre lo mismo. El principal predador que tenemos es el zorro, y el zorro escudriña los campos, haya siembra o no la haya. Y otro predador importante que tenemos de los campos es la cigüeña. No tengo aquí fotografías, no se me ha ocurrido meterla, pero tenemos algunas fotografías que vamos, que es increíble, un mando de 80, 90 cigüeñas barriendo un campo de un trigal, una zona de avena, y lo barren completamente y pollito que encuentra, evidentemente, pollito que es bueno. Bueno, ¿cómo minimizar la tasa de predación en nido? Como decía, la utilización de cerramientos individuales ha dado excelentes resultados durante varias temporadas seguidas, lo que nos hace pues, pensar que tenemos que seguir con esta solución, por lo menos en estos momentos. También hemos probado, con distintos grados de éxito, el uso de repelentes olfativos, pero repelentes olfativos no solamente colocarlos allí, sino complementarlos con el tema del cercado. Y la verdad es que los resultados, pues, dependiendo del sitio y de las circunstancias, pues pueden ser mejores o peores. También en su día fuimos ya hace muchos años, cuando todo el mundo estaba ya de la utilización de drones, pero la primera vez que se habló en 2004-2005 de la utilización de drones, que lo estamos comentando nosotros, y promovemos el tema del dron no para buscar los nidos, porque nosotros creemos que para buscarlos no es demasiado eficaz, sino para controlar esos nidos, para hacer un control sin la necesidad de dejar ningún rastro olfativo y visual por allí. Y bueno, también es importante, como se ha dicho también por aquí, el uso de cámaras de fotografía que permiten conocer cuáles son los principales predadores, así como la forma de jugar y el horario que tienen. Métodos de manejo, pues aquí tenemos por ejemplo un rodal sin nada, un rodal tal cual, ahí vemos que hay incubando. Este es el modelo de cercado y aquí tenemos el bote con el repelente olfativo, que en algunos casos funciona, en otros casos no funciona. Este es el modelo de cercado cuadrado por 2 metros que en su día empezamos a utilizar.
y que hemos reforzado porque hemos descubierto que con el tiempo los zorros empezaron a saltar por encima. Algún zorro de alguna colonia, seguramente que era el mismo, llegaba, se acostumbró a saltar y tuvimos que ponerle, aquí están colocando el repelente. Y aquí se está utilizando paja para prevenir el tema del calor. Como dijo también ayer el compañero muy acertadamente, cuando dejas unos agricultores aquí muy cerca, el terreno prácticamente lo machaca, se queda sin cobertura vegetal en la que esconderse de cara a predadores y en la que hace de cara al calor. Entonces, si le ponemos una cantidad de paja importante proveniente de la propia cosecha, pues se puede refugiar en ello. Aquí, por ejemplo, vemos que durante el día salen a primeras horas de la mañana, veis el sol es muy lateral, a que les dé el sol, pero cuando ya empieza a calentar un poquito, se meten dentro de esos montones de paja y es una protección bastante importante de cara a la depredación aérea y sobre todo también de cara al calor. Aquí estamos viendo el dron que utilizamos habitualmente en algunos de los nidos y las cámaras de fotografía pues, nos muestran esto. Aquí tenemos la hembra incubando por la noche, llega el zorro, la hembra se va evidentemente y el zorro se come la puesta. Y en este caso tenemos otro nido. Estamos aquí viendo a los pollitos y de repente llega un búho real y lo mismo. Bueno, cada año se evalúan los trabajos realizados para la búsqueda de soluciones a las problemáticas detectadas. Y me saltaba una diapositiva. Y este año un compañero, un alemán, pues se le ocurrió un invento que yo cuando lo vi, dije, bueno, esto ocurre un huérfano, hombre, que estás haciendo aquí, no sé qué. Quería un sistema para proteger del calor precisamente a los pollitos. Y cuando me habló de su idea, le dije, bueno, si hay una prueba con 4 o 5, no hagas más, porque también se me ocurrió aquello, un poco de locura. Y colocó este tipo de cosas aquí está tal colocado, tal como se colocó en un principio, los pollitos están ahí y se le cubrió totalmente con paja. Bueno, el pollito se colocaba cuando hacía el primer pollo, cuando cercábamos y demás. Y mirad lo que ocurrió en el momento en que los pollos eran grandes, ellos por su cuenta. Directamente al sitio, ahí estaban protegidos bastante mejor del calor que con la paja solo y de cara también a la depresión aérea. De hecho, en esa colonia teníamos un grupo de milanos reales que estaban haciendo tragos y estos nidos se salvaron gracias a estar bastante más protegidos. Llega la hembra, se asoma allí al sitio a dar lo que quiere, ni siquiera sale para comer, sino que ella se lo suministra allí. Y por la noche, ¿qué ocurre? Se salen fuera y allí pues, pueden disfrutar un poquito más de la bajada de temperatura nocturna. Lo vemos aquí. Pues nada más, cumplo con mi pretensión de ceñirme al horario y si tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición. Buenas, me ha llamado la atención el puntito ese de las ruedecitas, las maderas que le habéis puesto. Las poníais cuando tenían huevos, ¿no? Porque supongo que la hembra no lo rechaza. La poníamos cuando se ponía cercado, que es cuando nacía el primer pollo, cuando son pequeñitos los pollos. Se dejaba ahí en un rincón, se dejaba ahí abandonado para que ellos lo utilizaran cuando querían. Y de hecho lo utilizan. Inmediatamente cuando ya se pueden empezar a mover, van y se esconden por su cuenta. Vale, y entonces la hembra no tenía ningún rechazo, ni ningún... No. Cuando se puso, esa que habéis visto estaba totalmente descubierta, pero luego se le cubría con paja. Esa fotografía es la única que he podido encontrar que estaba cuando se entró dentro del cercado y se cubrió después con paja. Entonces pues queda el lugar abierto, quedan abiertos los dos extremos, permite una ventilación, hay una corriente de aire evidentemente, el nombre el alemán que lo diseñó te hablaba de eso, de las corrientes de aire, entiende bastante de esto, y que abriendo pues se iba a establecer una corriente de aire que los iba a mantener más frescos. Lo que quiero hacer la próxima temporada es utilizar un termómetro de estos de máximas y mínimas y controlar la temperatura que hay dentro, porque sería bastante curioso. Yo digo sinceramente que esto es una locura. Yo digo, esto es una locura. Pero bueno, bendita locura, cuando he visto el funcionamiento que ha tenido, digo, pues me ha caído bien y vamos a tope con esto. ¿Qué medidas tenía? Pues creo que son 60 de largo y 40 y 40. Material se utiliza madera tricapa, lo que llaman madera tricapa. Lo del material, llegamos a una carpintería allí preguntando por una madera que fuera aislante o algo de eso, y yo digo, mira, pues esto es lo que yo utilizo para las colmenas, que me exigen que sea un material resistente al agua, que sea aislante y demás. Lo que se llama madera tricapa, que es la que se utiliza para
encoframientos y este tipo de cosas. Una madera muy resistente porque está formada por 3 capas diferentes y que aguantan mucho tanto el exterior como incluso el peso. Hola, perdón, otro pregunto al micro, tengo el poder. También me ha llamado la atención las cajas de golf. ¿Has comentado que se puso en 4 o 5 nidos? Sí, 5 creo recordar. ¿Tuvo éxito en todas? Tuvo éxito en todo, absoluto en algunos, parcial en otros, pero comparado con el resto de nidos de la colonia, absolutamente total. Y comparado con la media de toda... Es que luego después iba a hablar del tema, no he preparado más datos aquí porque iba a hablar del tema del calor y demás, y entonces pues no quería andar solapando datos y demás. Pero en comparación con el resto de los nidos, ha un resultado bastante bueno. Jorge. No, simplemente preguntarte, Manuel, por el uso de las viseras que he visto que estáis poniendo en los últimos años. Sí. ¿Qué éxito estáis teniendo respecto a evitar la depredación? Se empezaron a poner por el problema que he comentado antes. Algunos zorros empezaron a saltar a la altura de unos 20 metros o unos 30 metros que tenemos. Empezamos a ver que entraba el zorro en el cercado gracias a la cámara de fototrampeo. Pensamos las primeras veces que se trataba de depresión aérea, pero cuando empezaron a entrar zorros en la cámara, el zorro se salta, evidentemente, porque no encontraba ningún lugar en que hubiera excavado. Bueno, encontramos uno, ¿cierto? Encontramos uno solo en estos años donde el zorro excavó por debajo. Pero la mayoría, los terrenos que tenemos nosotros aquí son bastante secos, son bastante áridos, son muy duros, y es difícil que un zorro se tire horas intentando excavar ahí porque no le compensa. Sin embargo, a saltar se han aprendido. Cuando pues empezamos a poner las viseras esas, porque el tema de predación terrestre por parte del zorro, por parte de cualquier otro mamífero, desapareció por completo. Lo que sí estamos teniendo, pues casos como algún milano, el búho real. De hecho, determinadas colonias están en la proximidad de sierra, a pocos kilómetros, y estamos teniendo a veces problemas más con búho real que con otra cosa en los terrenos que tenemos cerca. ¿Jinetas y eso tenéis? Jinetas tenemos, sabemos que existen jinetas, pero la jineta está predominantemente en zonas de dehesa, aquí en Extremadura. Yo he hecho otros trabajos y demás con el tema de fototrampeo y en la dehesa te sale mucha jineta, te sale durón, pero en las zonas donde se mueven los aguiluchos, las jinetas no suelen estar. María Jesús, pasa el micrófono. Bueno, tengo una pregunta para felicitar al GEA de forma también oficial por el trabajo tan magnífico que estáis haciendo. A ver, tengo una reflexión que no es solo para ti, Manolo, pero un poco para todos. Mira, nosotros teníamos en Extremadura en el año 2009 800 nidos y en el año 19 414, creo que has comentado. Claro, nosotros tenemos para esa fecha del 19 ya una pérdida de unos 70 parejas de la provincia de Cáceres. Pero claro, la diferencia, la bajada es brutal. Yo no sé si deberíamos hacer, no sé si tú tienes datos de si en las colonias, aunque se mantengan, qué porcentaje de reducción de parejas hay en colonias, y hay un promedio, que no lo sé, la verdad. Y tampoco lo hemos valorado verlo porque, claro, o sea, la bajada pareciera que es 50% en 10 años. Entiendo, pero en 20 años sí es aproximadamente del 50%. Sí. Tanto lo de Cáceres, en determinadas zonas de Badajoz también ha bajado considerablemente. De hecho, aquí en La Serena, la zona que cubrimos aquí, es de los pocos sitios que más o menos se mantiene. Bueno, se mantiene. Aquí tenemos que tener en cuenta que empezamos en el año 2000 con una población de 96 parejas de aguiluchos. Llegamos a ir subiendo hasta llegar a 268 y ahora estamos en creo que son 147. O sea que tenemos más de las que hubo en un principio, pero menos de las del máximo que llegó a haber. Pero es que hay otras zonas de Extremadura donde esa población ha bajado considerablemente, e incluso no solamente que ha bajado, sino que no deja de bajar. Por ejemplo, la provincia de Cáceres, acuérdate que en el año 19 aparece un nuevo territorio que es Villar del Pedroso, sí, que probablemente a lo mejor esas parejas que estaban ahí en toda la zona de Navalmoral se van a la zona de Villar del Pedroso, que es como la Reña de Cañonero que habéis comentado vosotros antes, ¿vale? Pero ahí había 3 parejas, este año ha habido 2, la productividad ha sido 0. No sé,
¿pudieran estar en algunos otros territorios esas parejas o definitivamente se perdieron? ¿Sabrán territorios de alrededor? Parece que no, por lo que han comentado también los compañeros de Andalucía y los compañeros de Castilla-La Mancha. Los datos que yo tengo es que están perdidas, porque he hablado con agentes medioambientales de la zona y ninguno conoce ninguna colonia. Y aparte, pues, cuando hicimos el censo de Carracas, en el 19, a la gente que estuvo haciendo el censo de Carracas, dado que era también en primavera, le dijimos a todos que en lo posible todas las parejas de aguilucho que aparecieran, y es que, curioso que toda la gente que estaba en la provincia de Badajoz te decía siempre algo, y en Cáceres nada, y le preguntábamos expresamente, oye, ¿y aguilucho no? ¿Qué has visto? Y eso te lo dice todo. Yo creo que en Cáceres no queda nada. Evidentemente no se prospecta el terreno desde que se dejó de hacer campaña aquí, no se prospecta de la misma manera que se prospecta toda la provincia de Badajoz, pero me da que no. De todas formas, insisto en que SEO que es quien está haciendo la provincia de Cáceres, bueno, pasa que está haciendo unas colonias concretas y no está prospectando tampoco el resto del territorio, y entonces pues no sabemos cuál es la actitud. Lo que sí quiero volver, el año pasado dije para este fue imposible, pero para el próximo sí queremos ir al tercio norte, a la zona de Brezales de Sierra de Gata, porque esos lugares se dejaron de observar, había 3-4 parejas solamente, pero se dejaron de observar hace años, y tratándose de una vegetación natural es posible, al no tener pues, los problemas habituales de la cosecha, de la recolección y demás, es posible que allí se mantuviera algo, y eso es interesante volverlo a recuperar. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la siguiente.